Pues aquí seguimos este lunes en la explanada, una explanada muy artística, y en esta ocasión vamos a hablar de un cómic que tiene además muchísimo que ver con el mundo de la música, porque claro, ahora escuchamos a Rosalía, a J Balvin, a Bad Bunny, pero hubo una época en que en España pues se escuchaba y lo petaba otro tipo de música. Luis Eduardo Aute, Pachi Andión, Serrat, Lluís Llach, en fin, de repente me acabo de echar como 60 años encima, pero es que tenemos que hacer historia también, historia musical, y homenajear a estas personas que tanto hicieron, no solo por la música, sino por la parte más reivindicativa y más política de su trabajo. Así que vamos a hablar con el autor del cómic Memoria de una guitarra, Román López Cabrera, desde Murcia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. De Murcia al mundo. Y además... Bueno, de Murcia, no, realmente yo soy más alicantino. Vale. Pero bueno. Pues entonces el equipo de documentación de la explanada me ha pasado mal el dato, porque ponía Román López Cabrera, entre paréntesis, Murcia, 1988. Sí, porque nací en Murcia, pero... Bueno, y por el acento, tampoco te puedes esconder porque el acento es de Oxford, no es. Se nota que es de Murcia. Vamos a hablar de música, porque esta música además no conocía fronteras, no conocía de entre Murcia, Alicante, daba igual, la música ya sabes que es el lenguaje universal, y vamos a hablar de este cómic llamado Memoria de una guitarra, en el cual tú quieres homenajear a este grupo de cantautores y cantautoras que estuvieron en la época del franquismo, generalmente en nuestro país, reivindicando las libertades políticas, lo que se ha dado en llamar canción protesta, que luego también tuvieron su hueco en la transición, pero bueno, quizá la parte más activa de su carrera fue durante esta época oscura de nuestra historia, ¿no? ¿Por qué has querido elegir pues a estos artistas para el cómic? Bueno, principalmente porque yo soy fanático de la canción de autor, de la canción protesta de esta época, desde hace muchos años. Y es prácticamente lo que más escucho y a mí me ha influenciado en muchos aspectos. Yo empecé a leer y a escribir poesía gracias a los cantautores y empecé a tocar la guitarra gracias a cantautores y bueno, me acompaña desde hace muchos años. Perdona que te interrumpa, que estamos viendo ahora mismo la portada. Ahora hablaremos del personaje de tu cómic, que es un personaje de ficción, pero la idea principal, o no, la idea primera fue hacer un cómic sobre Paco Ibáñez, ¿no? Sí, bueno, hace unos cuantos años. Yo soy fanático de Paco y se me ocurrió intentar hacerlo. Les mandé una propuesta, pero no cuajó por falta de tiempo, bueno, porque estaban metidos en muchos proyectos y demás. Y bueno, esa idea fue mutando con los años en lo que ha acabado siendo Memoria de una guitarra. Esto fue hace 5 años o así, cuando yo intenté hacer esa idea sobre Paco, sobre Paco Ibáñez, y bueno, he tardado años en poder canalizarlo hacia esto, pero sí, era la idea principal. De hecho, el personaje protagonista del cómic es un cantautor llamado Pepe Soller, que tiene mucho de Paco Ibáñez, pero que tú has intentado que también aglutine otro tipo o a otros cantautores de la época, ¿no? Has querido abrir ese espectro. Claro, sí, lo he intentado. Además, el tema del diseño del personaje fue muy complicado, porque si le ponía el pelo corto era Paco Ibáñez, si se lo ponía largo era Serrat, era Lluís Llach o era Pachi Andión. El caso es que como casi todos han pasado por varios tipos de peinado, varios tipos de ropa, no había manera de escapar de eso. Al final me decanté por la nariz esa gorda que le puse, un poco ¿sí? por marcar una diferencia de alguna forma. Claro, fíjate que a mí me recuerda a Javier Crae, un poco más centrado en carnes, pero, o sea, que cada uno también tiene aquí sus referencias y a cada uno le sonará a uno o a otro, ¿no? Claro, hombre, es fácil que te recuerde a Crae. Yo, por ejemplo, cuando decidí, digo, bueno, voy a ponerle barba y tenía el problema de que o parecía yo
Sí. o parecía Pablo Guerrero. Fue un poco un tira y afloja para conseguir un poco el término medio entre la originalidad y que te recuerde a otros, ¿no? Al final se decidió por este perfil y además en la obra también aparece una compañera, que en este caso es una cantautora también, un personaje de ficción, pero con el que has querido homenajear a esas mujeres que fueron en número menores, pero bueno, que también estuvieron ahí, ¿no? Y que conviene también que sean homenajeadas porque libraban su batalla particular como mujeres y a la vez se sumaron a esa lucha política que todos llevaban. Sí, el personaje de Carolina cumple tres funciones básicas. La primera es esa que dices, hablar de cómo era también ser mujer cantautora en esa época, a qué cosas se enfrentaban, de qué temas hablaban. De hecho, para ello me entrevisté alguna que otra vez con Julia León, que me fue hablando al respecto, bueno, de sus anécdotas, de sus percepciones del mundillo, y ese tipo de cosas acabaron en la obra. Luego también tiene la función de representar a la nova cançó catalana, que bueno, no se puede hacer un cómic, al menos en mi opinión, sobre este tema obviando la nova cançó, que ahí tenemos a Jack, tenemos en un principio a Serrat, a María del Mar Bonet, Raimon, todo, es que prácticamente casi todo venía de la nova cançó. Y ya por último también un poco hacer que las anécdotas se dividieran un poco en varios personajes, que no le pasara todo al pobre Pepe, porque si no, aparte de poco creíble, iba a ser muy, muy masoquista, digamos. No, claro, porque tú has intentado, como bien dices, que pasen cosas, que al personaje le pasen cosas que le podían pasar a un cantautor de la época, y estas cosas eran muchas, porque algunos estuvieron incluso en prisión. Hay una cosa que llama la atención y que se puede apreciar hoy en día, obviamente, porque las letras, las canciones han pervivido, y es que ellos tenían que esquivar la censura del franquismo a la hora de componer, ¿no? Y de poder luego hacer conciertos. Si esas letras no pasaban por el filtro, pues obviamente no podían hacerlas. Y muchos encontraban triquiñuelas, de hecho muchas canciones o algunas que recibieron el sí porque se pensaron los censores que se referían a una cosa, con el paso del tiempo el propio autor dijo que no, que se referían a todo lo contrario, ¿no? Sí, incluso pasaba al revés. Por ejemplo, al Alba tenemos la idea de que desde el principio hablaba de la pena de muerte, y fue Rosa León la que le dio ese significado. Aute cuando la compuso estaba pensando en una canción de amor y de despedida y de poco más, pero es que al final era eso, tenían que ir jugando con las metáforas y ser lo más sutiles posible, porque es que bueno, el tema de la censura era criminal en ese sentido. Sí, literalmente criminal. Y además es que todos recordamos a Cecilia, por ejemplo, con su canción que se tomó como algo, como una exaltación del espíritu nacional casi, Mi querida España, y luego era todo lo contrario. La mujer lo que quería era precisamente denunciar cómo estaba su país. Exactamente. Y bueno, al fin y al cabo eso también es un gol. Claro. Sí, totalmente. En este caso, además, es curioso porque las canciones que aparecen en el cómic las has compuesto tú mismo. O sea, tú has hecho las veces de cantautor de tu propio trabajo. Sí, todas las que no están acreditadas en el pie de página las he escrito yo, intentando imitar esa dinámica, ese estilo de canción de la época. Muchas son básicamente están inspiradas en otro tipo de canciones. Hay alguna que parte del que intenta imitar, por ejemplo, el Estaca, otra que va a la zaga de Al Alba. Bueno, ha sido divertido ponerse en esa piel e intentar jugar a eso, a intentar componer como componía esa gente. Incluso hay alguna que otra canción que he tenido que componer pensando en que esa canción iba a ser censurada y después iba a tener que cambiarlo por otra letra, por
otras cosas que fonéticamente sonara igual, pero que si fueran diferentes, que eran cosas que tenían que hacer a menudo. Joyce Jack tuvo que hacerlo con La Gallineta, por ejemplo, donde en la letra original decía revolución, que no pasaba ni a la tercera. Al final lo tuvo que cambiar por revulsión, que sonaba parecido y la gente lo entendía igual, pero sobre el papel Claro. quería decir otra cosa. Entonces, ha sido divertido ponerse en esa piel e intentar jugar a hacer eso. Tú tenías que hacer como ahora en los proyectos de Photoshop, por ejemplo, que pones proyecto OK bien, luego proyecto OK definitivo, ¿no? Y así, a medida que ibas añadiendo cambios ya, pues bueno, pues la versión que se queda, ¿no? La versión última. Definitivo. Sí, Por sí. cierto, hemos dicho que, bueno, lo he dicho yo, que ahora, al parecer la gente joven, bueno, ahora no, desde hace ya bastante tiempo, pues quizá los cantautores no son los artistas más seguidos. Esto lo vamos a reconocer y también es una manera el cómic de acercarlos, ¿no?, a las nuevas generaciones y de que vean la importancia que tenía su música y que sigue teniendo. Sí, bueno, si hablamos de cantautores y cantautoras actuales, hay un poco de todo. Al final también está el tema de la oferta y la demanda. O sea, a lo mejor Claro. ahora hay más de lo que se requiere luego por parte del público, pero hay gente que está en muy buena salud en ese aspecto. Rosalén se escucha por todos lados y bueno, se está comiendo el panorama ahora mismo. Luego, lo que pasa es que sí, los clásicos hay que reivindicarlos y hay muy poca gente que lo escucha y que los conoce. Y a Paco Ibáñez no lo conoce tanta gente como podría. A Lluís Claro. Llach, a Prat sí, pero hay algunos como Paco Ibáñez, que me parece un autor seminal, que fue prácticamente el que empezó esto aquí en España. Sí. Y suena chino, suena chino. Claro, pero yo esto lo he analizado y creo que se debe, entre otras cosas, a que es música que no se puede bailar. O sea, tú no puedes perrear a la Bordeta, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, ahora ya el pobre tendría que ser bajo tierra, pero bueno, en cualquier caso, a Serrat, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también hace mucho, que es música para escuchar sentado. Sí. Eso es así. Bueno, la canción de autora actual bebe de muchas fuentes y tiene muchas sonoridades muy distintas y tipos de ritmos muy distintos. Y hay canciones de Ismael Serrano que tiene tanta fama de eso, precisamente de aburrido, de que no se puede bailar, de que no es... Pero en realidad tiene canciones muy festivas y incluso si te pones son bailables al final. No, claro, si al final todo se puede bailar también, depende de lo que te hayas tomado, ¿no? Pero claro, pero no, Paco Ibáñez no tiene muchas canciones bailables, No, digamos. la verdad es que no. ¿Tú te crees que la figura del cantautor, que ahora yo creo que prefieren ser llamados músicos o compositores, ya no se usa tanto el calificativo de cantautor, pero bueno, se enfrentan a los mismos problemas o cuestiones que les afectan, como puede ser la política, bueno, la represión de libertades en general, ya no la vivimos de esa manera, ¿no?, como estaba en el franquismo. Entonces, en la actualidad es difícil a lo mejor justificar una canción protesta, aunque el punk, por ejemplo, siempre lo ha hecho, ¿no? Sí, el punk y el rock en general ha recogido ese testigo, bueno, probablemente no vengan de la misma fuente, Claro. pero ha mantenido vivo ese espíritu. Lo que se demanda hoy en día en la canción de autor a lo mejor no es primordialmente una canción protesta, pero prácticamente, bueno, yo creo que lo normal, aunque ya solo sea por influencia de la herencia, es que siempre haya algo de mensaje político, mensaje social. Rosalén tiene unas cuantas canciones, bueno, muchas de sus canciones son políticas, son sociales, son reivindicativas. Ismael Serrano lo ha sido siempre. Claro. Aunque si haces el cómputo te salen más canciones de amor y de desengaños que de crítica social, pero las tiene. Y en general sigue habiendo ese componente. A lo mejor no es lo que se busca, no es lo primordial en esta gente, pero sigue habiendo ese tipo de canciones. De hecho, y también lo podemos ver en el cómic, el cantautor se ha tenido un poco
que adaptar, ha tenido que evolucionar para llegar a la época actual tratando otro tipo de temas, como bien nos comentas, más generales, más de amor, desamor, la vida canallita, que tú sabes que el cantautor tira mucho de noches de bar. Al final han tenido que adaptar los temas sobre los que se inspiran, ¿no? Sí, ya sea, bueno, por lo general, supongo que esta gente, que estos cantautores que fueron teniendo que cambiar su dinámica, pues Sí. imagino que lo harían también por propia convicción y porque le interesen más unos temas u otros. Luego, por ejemplo, Paco Ibáñez siguió con lo que ha hecho siempre, que es musicar poetas, pero sí que es verdad que se decantó por poesía más clásica, dejó un poco de lado esa poesía tan combativa, o al menos como principio. Pero sí, al final, cuando llegó la transición, cada uno tuvo que buscar la forma de subsistir a eso. Y es lo que ha llegado al final a nuestros días. Queda esa dinámica, esos temas de vida nocturna que tanto han influenciado, gracias a Sabina y gente de este palo, que ha influenciado muchísimo a las generaciones actuales. Pero también tenemos otro tipo de temas. De hecho, estamos hablando de la canción protesta, de las reivindicaciones políticas en la medida en que se podían hacer, pero no podemos olvidar tampoco ese vínculo entre el cantautor y la poesía, por ejemplo. Muchas veces era un medio de hacer que pudieran llegar grandes escritores a los obreros, por ejemplo, que no tenían acceso a las obras poéticas, y no solo de los cantautores, sino que de otros estilos musicales, como puede ser el flamenco. También ha habido una relación muy estrecha entre Camarón y Lorca, por ejemplo, o Enrique Morente. Sí, la relación entre la poesía y la música es vital. Es que no... Mira, hubo un momento en que Blas de Otero y Celaya llegaron a la conclusión de que al final quien compraba los libros de poesía eran, pues eso, o señoritos, o gente con carrera, con estudios, gente con un nivel adquisitivo, y que como dices, a los obreros, a la gente de a pie, no conseguían llegar a la poesía porque no compraban libros de poesía, porque tal. Entonces entendieron que necesitaban de un medio como la música para llegar a eso, y ahí es donde intervino Paco. Y bueno, si hoy en día conocemos tanto a Miguel Hernández, indudablemente es por Paco Ibáñez, y sobre todo por Serrat y por el disco que hizo a principios de los 70. Hizo lo mismo con Machado, y nos ha llegado en el tiempo gracias a eso, pero es que esa conexión se sigue manteniendo. Claro. Siguen musicando poetas. Yo mismo musico poetas a menudo, y se sigue haciendo en la canción de autor. Sí, es una manera tanto de homenajear al poeta o hacerlo llegar, como bien dices, a más gente, como de ahorrarte tener que pensar en una letra, que a veces también es importante. Oye, ¿te apetece relajarte más? El caso es que muchos de ellos, vamos a decirlo porque el tiempo pasa para todos, ya no están entre nosotros. Pese a ello, ¿tú has conseguido enviar el cómic o tienes en mente hacerlo a los que todavía sí que siguen vivos, o es una cosa que no te interesa tampoco? Me interesa y mucho. ¿Sabes lo que es? Este cómic tenía que haber salido el 30 de marzo, creo que fue. De haber salido en su fecha, probablemente le habría llegado a tiempo al primero que tenía en una lista que tengo de gente a la que se lo quería enviar. Y el primero era Aute. Ya, qué lástima. Y de haber salido en ese momento, de no habernos pillado lo que nos ha pillado, el cómic le habría llegado. Llegado. Bueno, yo creo que igual lo está viendo, ¿qué sabemos? Igual ve la esplanada desde donde esté. Que por cierto, el documental de Aute, que sale también Rosa León, diciendo que fue la que le empujó un poco, que es maravilloso, y desde aquí lo recomendamos. Imagino que lo has visto, ¿no? Sí, lo vi llorando.
Bueno, es que además en España, ya para terminar, tenemos este complejo de inferioridad que muchas veces está justificado, pero hay otras que no, porque claro, tú le hablas a alguien de que escuchas a Bob Dylan o a Leonard Cohen a día de hoy, en pleno siglo XXI, que es una expresión que me gusta, y a nadie le llama la atención, o sea, lo asumen como que bueno, que son gente de calidad musical incuestionable y ya está, pero igual si dices que escuchas a Patxi Dion o a Lluís Llach, pues ya dicen, pero oye, pero qué rancio, ¿no? Qué viejo joven. Esto lo has notado tú también, ¿no? No, de hecho es una de las razones por las que me apetecía hacer este cómic. Yo, pues, son muchos años los que llevo escuchando a Lluís Llach, a Paco Ibáñez y, bueno, compañeros de clase en la universidad. Siempre hay alguna coña, casi siempre sin malicia, pero siempre está ese tonito de ¿qué haces escuchando esto? ¿Cómo puede gustarte esto? ¿Qué encuentras en esto? Claro. Bueno, pues a ver si logramos acercar a esas nuevas generaciones ese interés por la música que ha sido crucial para España y que no se entendería nuestra historia sin contar con todos ellos, ¿no? Pues sí, ojalá. Si sirve para que alguien que nunca haya escuchado a un cantautor o una cantautora se interese por probar, a ver, aunque luego no le guste, pues mira, habrá servido para algo el cómic. Por cierto, has mencionado a Miguel Hernández y creo que también estás ahora involucrado en un proyecto que tiene que ver con él, ¿no? Sí. Bueno, yo en 2013 publiqué un cómic sobre Miguel, un poco experimental, con el Ayuntamiento de Orihuela, pero ahora estoy terminando, bueno, en fase de documentación para hacer otro con Cascaborra. Es una editorial que se dedica a cómic histórico, sobre todo bélico, pero bueno, están ahora abriendo un poco el abanico y me ofrecieron hacer uno y dije, bueno, es que no lo puedo rechazar porque llevo toda mi vida profesional, bueno, no profesional, desde los 13 años o 14 estoy involucrado en la obra de Miguel de una forma o de otra, siempre haciendo algo relacionado con ella. Bueno, pues te seguiremos la pista y recomendamos a todo el mundo tu trabajo, este cómic Memoria de una guitarra, de Panini, por cierto, y cómo puede conseguirse, quien nos esté viendo y esté interesado, cómo puede adquirir uno. Pues no será difícil encontrarlo en cualquier librería o tienda de cómics o incluso encargarlo. Vale. Si no, pues en la propia web de Panini o a través de Amazon o plataformas de estas que tengan venta online. Muy bien, pues muchísimas gracias, Román, por haber estado con nosotros. Un placer charlar contigo. Muchas gracias. Y nosotros, pues por hoy nos despedimos, que ya tenemos preparado nuestro servicio de informativos. Mañana ya sabéis que volveremos a las 7:30 puntualmente aquí en nuestro saloncito de Alacante y Televisión. Gracias por habernos acompañado esta tarde y mañana volvemos a vernos.